Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este encuentro y le agradecemos su participación. Mi nombre es Valeria Giselle Curtades, soy integrante de la Comisión de Capacitación del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta y continuando con el ciclo de capacitaciones previstas en el marco del Programa de Educación Bioquímica Continua, edición 2026, hoy hablaremos de la enfermedad de Chagas, avances, desafíos y preguntas abiertas. La charla está a cargo de la bioquímica María Elisa Vázquez Ovejero, becaria postdoctoral del Instituto de Patología Experimental, así que le agradecemos por compartir sus conocimientos con nosotros y en nombre del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta, agradecemos a todos por participar de esta capacitación. Ahora bien, lo dejamos con Elisa, así aprendemos con ella. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Valeria, por el espacio y por la introducción. Gracias por este espacio para hablar de la enfermedad de Chagas y de algunas de las cosas que hacemos en el Instituto de Patología Experimental en, en pos de encontrar algunas respuestas a estos interrogantes. ¿Vos me decís, Valeria, si se ve bien? Sí, se ve perfecta la diapositiva. Perfecto. Yo quisiera bajar esto. Ujú. No. Un segundito, ahí está, ahora sí. Bueno, bien, como les decía, yo soy María Elisa Vázquez, soy becaria postdoctoral en el Instituto de Patología Experimental y actualmente formo parte de la unidad de biotecnología y protozoarios, que es el grupo de investigación en el Instituto de Patología que estudia la enfermedad de Chagas. Vamos a ver algunas de las cositas que estudiamos. Titulé esta charla Avances, desafíos y preguntas abiertas porque mi idea era ir contando un poco lo que se sabe, las cosas que todavía no y por qué existen ciertos puntos que son desafiantes, dependiendo mucho también de la patología del parásito, de la biología del parásito. Uy, perdí la... Ahí está. Bueno, primeramente hablar sobre la enfermedad de Chagas, una enfermedad que se llama tropical desatendida junto con otras 20 enfermedades. En general se llama así porque han obtenido como eh, baja visibilidad y bajo presupuesto por parte de políticas públicas y en general afectan a poblaciones con bajo acceso al sistema de salud. Voy a poner que creo que no se ve. Ahí está. A ver, no, mejor esto. Bueno. Estas enfermedades suelen ser crónicas, incapacitantes y conllevan un estigma social. Y acá se puede ver en el mapa, que es un mapa realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 2020, cómo estas enfermedades, por eso su nombre de tropical, afectan a las regiones tropicales y subtropicales. Dentro de estas, entonces, tenemos a la enfermedad de Chagas, ¿sí? Que acá podemos ver en este mapa también mundial la prevalencia estimada global de infección por Trypanosoma cruzi del año 2019. Como vemos, son prevalencias estimadas, no son casos confirmados de infección. Eso es también, vamos a hablar de eso en un ratito. Vemos que la principal área afectada es Latinoamérica, ¿sí? Con el principal afectado al país Brasil. Los últimos datos sobre Latinoamérica y sobre todo sobre América del Sur, sí que arroja el último boletín o la última actualización de la estimación de enfermedad de Chagas en el año 2025, y son datos que se obtuvieron hasta el 2018, es que la prevalencia estimada de la infección por Trypanosoma cruzi cada 100 habitantes es mayoritariamente prevalente en el país de Bolivia, lo cual, como podemos ver, nosotros somos un país limítrofe y encima nosotros en Salta estamos en esa región. Y podemos ver también en Argentina que tampoco hay datos certeros sobre los casos de infección por Trypanosoma cruzi, sino de nuevo índices de prevalencia estimada o prevalencia potencial de Chagas en la Argentina. Y vemos cómo estos índices también marcan como una zona caliente todo lo que es el norte de nuestro país y la región del Chaco, ¿no?
Entonces podemos ver junto con estos datos que nuestra región del norte es una región en donde la prevalencia estimada es de las más altas de América Latina, ¿sí? Esto, como decíamos, es uno de los primeros desafíos que tiene esta enfermedad, porque está en general subdiagnosticada, ¿sí? Todos estos datos se hacen a través, se realizan estos mapas a través de datos que están estimados, no son datos confirmados, porque el diagnóstico es difícil de llegar a la gente que tiene Chagas. El Chagas es una enfermedad que es silenciosa, que es crónica, que no siempre da síntomas. Entonces todo eso hace muy difícil su diagnóstico y por ende tener una epidemiología certera y de la situación de nuestro país y de la región. Pero bueno, con estos datos podemos al menos tener una estimación. Un poco hablando sobre el agente etiológico, que es el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, tiene diferentes morfologías también. Como vemos en la primera imagen, una de las morfologías que es una forma extracelular infectiva es la del tripomastigote, que lo podemos observar en esta fotografía, por ejemplo, que es una microscopía óptica, por ejemplo, en sangre periférica. Es muy difícil el hallazgo, pero se lo puede hacer por microstrut la gota fresca cuando la parasitemia está alta. También se puede ver por microscopía de fluorescencia, en donde se observan el kinetoplasto y el núcleo, ¿sí? Y el flagelo. Y también se pueden ver por microscopía electrónica de transmisión, donde se puede observar la complejidad y la variedad de estructuras intracelulares que tiene el Trypanosoma cruzi. Además, el Trypanosoma cruzi alterna a una forma intracelular, ¿sí? Que es la que genera la persistencia de la infección, que es la forma redondeada con un flagelo corto, que es el amastigote, que de nuevo lo podemos ver por microscopía óptica. Esto es un cultivo de células infectadas con Trypanosoma cruzi, donde se ven todos los amastigotes en su citoplasma, ¿sí? Por microscopía de fluorescencia, acá los vemos con mayor claridad. En rojo son los amastigotes y en azul se ven los núcleos de una célula infectada. Y también podemos verlo por microscopía electrónica de transmisión, también con todas sus organelas. Y también hay otra forma que es el epimastigote, que es la forma que se desarrolla en el vector, en el insecto, en la vinchuca, ¿sí? También se la puede ver por microscopía electrónica y se la puede ver por microscopía óptica, pero bueno, no encontré tantas imágenes. Y acá también vamos a tener desafíos. ¿Por qué? Porque al tener diferentes morfologías, Trypanosoma cruzi, es desafiante en el sentido de buscar terapias o buscar terapias preventivas y terapias, digamos, terapéuticas, ¿no? Drogas terapéuticas. Y también tenemos otro desafío, que Trypanosoma cruzi presenta muchísimos mecanismos de evasión inmune, que no vamos a hacer hincapié en esta charla, pero si el sistema inmune tiene una forma de atacarlo al parásito, el parásito tiene una forma de contrarrestar ese ataque. Entonces, esos también constituyen desafíos de la ciencia o de la investigación del desarrollo frente a este parásito. Además, el Trypanosoma cruzi tiene un ciclo biológico, como estábamos hablando y seguramente la mayoría sepan. Tiene un vector que es la vinchuca, ¿sí? Que es la que va a infectar a un hospedero accidental, que puede ser el ser humano, pero también existen reservorios mamíferos de varias especies. Puede infectar Trypanosoma cruzi a muchos mamíferos, ¿sí? Entonces, eso también lo hace otro desafío, este ciclo de vida complejo y que cada vez se encuentren más reservorios de este parásito. A la vez, las vías de transmisión del parásito Trypanosoma cruzi también son variadas. La primera y como más conocida es la vectorial, que es por las heces infectadas de un insecto infectado, ¿sí? De los insectos triatominos. También tenemos la forma vertical o transplacentaria, que es cuando una madre seropositiva para Chagas el parásito puede cruzar la placenta e infectar al feto o puede ocurrir en el momento del parto. Esta vía es importante últimamente porque es la generadora de nuevos casos en los países no endémicos y cuando se controla el vectorial, la vertical es como que asume el rol de generadora de nuevos casos de Chagas agudo. Además, el Trypanosoma cruzi se transmite
por transfusión de sangres y tejidos. Sabemos que en nuestro país existe una ley de cribaje de todo lo que es el banco de sangre y de tejidos, de órganos, para identificar sangre y tejidos que sean seropositivos para Trypanosoma cruzi. Y una de las últimas formas, digamos, como la más nueva, pero que tampoco lo es tanto, es la vía de transmisión oral. Se sabe que Trypanosoma cruzi puede infectar a personas por la vía oral a través de alimentos contaminados. ¿Cómo están contaminados estos alimentos? Pueden ser con las heces de los insectos eh, infectados o con el mismo insecto infectado, en general en jugos o yogures o helados que no han pasado por un proceso de pasteurización o de cocción, ¿no? Estos casos, sobre todo que se han detectado varios brotes en Brasil, han generado chagas agudos con parasitemias muy altas y bastante letales, con muchos síntomas. Ahora, este también representa un desafío en el estudio de esta enfermedad, la diversidad de formas de transmisión. También se está evaluando la transmisión sexual, no hay ningún dato certero sobre eso, pero es algo que se investiga también. Después, siguiendo con las fases de la infección y la clínica, bueno, Trypanosoma cruzi desde que infecta, existe una etapa aguda que puede durar hasta 2 meses, pero es muy variable, y en el 95% de los casos es sin síntomas. Esto lo hace difícil de diagnosticar y por ende todos esos datos que decíamos que estaban subestimados o subdiagnosticados. Esa etapa aguda, si no se trata, va a persistir ese parásito de manera silenciosa, sin generar ningún síntoma, y va a llegar a una etapa crónica que puede durar toda la vida. En la mayoría de los casos, el 70% de los pacientes van a mostrar un cuadro clínico indeterminado, es decir, que van a ser seropositivos para la infección, pero no van a tener patologías. Y de ahí un 30% va a tener una patología sintomática que puede presentarse en forma digestiva o con una cardiopatía chagásica, que es la más común. La cardiopatía chagásica, como vemos aquí a la derecha, está caracterizada por la generación de arritmias, de bloqueos auriculoventriculares, cavidades dilatadas y disfuncionales, eso de que se dice del agrandamiento del corazón, y la presencia de trombos y aneurismas ventriculares. Esos son como los marcadores de una cardiopatía chagásica. Ahora, algo muy interesante es que, sobre todo en América Latina, en donde la enfermedad es endémica, estos datos son obtenidos de Colombia, si mal no recuerdo, aquí el trabajo en el 2017, se puede ver en el gráfico las hospitalizaciones por falla cardíaca y las muertes por falla cardíaca, en donde la línea roja representa a los casos de cardiopatía chagásica, mientras que el azul representa a otro tipo de falla cardíaca no isquémica y las negras a una falla cardíaca isquémica. Entonces podemos ver cómo en países endémicos, por ejemplo, como Colombia también, la cardiopatía chagásica representa tanto hospitalizaciones como muerte mayoritarias en lo que es falla cardíaca. Entonces lo hace muy importante. Uno de los desafíos que vemos acá es la fisiopatología. ¿Por qué? Porque no se sabe todavía qué es lo que hace que una persona tenga sintomatología y qué hace que otra persona tenga sintomatología. Tampoco se sabe bien por qué afecta al corazón, por qué el corazón es su principal órgano afectado. Para tratar de explicar un poco esto, hay una diversidad de publicaciones científicas que yo traje, bueno, como un resumen de lo que más o menos se cree de lo que sucede en la patología de la enfermedad de Chagas o de la infección por Trypanosoma cruzi, es que esta etapa aguda, como dijimos, si no se trata y el parásito persiste, va a llevar a una etapa crónica, ¿sí? En esa etapa, ¿eso por qué? Porque en la etapa aguda la entrada va a ser una entrada silenciosa a las células de Trypanosoma cruzi. Es decir, que el sistema inmune no va a alertar que ese parásito entró a las células. Eso va a ocurrir, eso va a generar, ¿sí? Acá va a entrar el parásito silenciosamente, sin alerta del sistema inmune innato. La célula se va a alisar luego de que el parásito entra en la célula, se van a replicar los mastigotes intracelularmente en el citoplasma de esa célula. Esa célula va a llegar a un momento que esté llena de mastigotes,
van a empezar a diferenciarse a tripomastigotes, los tripomastigotes van a salir de esa célula y recién ahí, con esa cantidad de tripomastigotes que salen de la célula y empiezan a alertar al sistema inmune, es cuando aparece recién la respuesta celular. Y para ese momento ya el tripanosoma cruzi ha infectado células vecinas, ¿sí? Y además ha podido ir por sangre a lugares diferentes de donde estaba al principio e infectar nuevos tejidos. Entonces, esta entrada silenciosa, esta respuesta celular retardada, hacen que el parásito persista y esa etapa aguda se convierta, digamos, en una etapa crónica. Otra de lo que se ha investigado y se sabe es que a pesar de que la enfermedad de Chagas está caracterizada por una cardiopatía, es muy difícil encontrar al agente infectivo, es decir, a Trypanosoma cruzi, en el corazón, en el tejido cardíaco. La persistencia del Trypanosoma cruzi se sabe hoy que se genera en células en donde hay baja expresión del complejo histocompatibilidad 1, es decir, de la célula que va a presentar antígenos, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, los músculos, en músculo esquelético, en el colon, en la capa muscular del colon. Es decir, que el parásito elige el nicho en donde va a persistir y se va a esconder del sistema inmune, ¿sí? Y desde ahí va a hacer ciclos de esto de salir, digamos, del músculo y va a pasar por corazón. Pero es muy difícil encontrar, sobre todo, tanto en ratones como en pacientes, eh, encontrar nidos de Trypanosoma cruzi en el corazón, a pesar de la afección cardíaca. Y eso es porque están en otros lados escondidos, en las células musculares. Ahora, acá se abre una pregunta, entonces es lo que se trata, lo que se está investigando es por qué esta infección se controla al principio, porque hay personas o pacientes que no van a presentar sintomatología, pero no se elimina. Hay un equilibrio ahí entre lo que es el parásito, la infección por el parásito y el sistema inmunológico, que hace que el sistema inmunológico controle a la infección, pero que el parásito, que lo controle para no matar su hospedero y que el parásito pueda sobrevivir, ¿no? Ahora, después también otra de las preguntas abiertas que existe en esta parte de la fisiopatología es por qué este parásito persiste en el músculo. ¿Cuál es, además de la baja expresión de MHC1, qué es lo que hace que el parásito elija, por así decirlo, estar en el músculo, ¿no? Además, como hablábamos recién, entonces esta persistencia, la etapa crónica, va, va a persistir el parásito y va a generar, en algunos casos, una cardiopatía chagásica. Acá vamos a ver también que existen diferentes, en la fisiopatología de por qué se produce la cardiopatía chagásica, existen diferentes teorías o que están bastante demostradas, pero hoy por hoy se cree que es un modelo mixto o sea, de la cardiopatía, que la cardiopatía no está dada por uno u otro, sino por un conjunto de. Esas afecciones son unas alteraciones en la inervación del sistema nervioso parasimpático en el corazón, que hace que el corazón empiece a funcionar mal, que tenga arritmias, que no funcione como es debido, alteraciones microvasculares que van a generar esos trombos y esos aneurismas, eh, y también va a haber reacciones autoinmunes, también está demostrado que existen autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que reconocen que han sido generados para atacar ciertas proteínas de Trypanosoma cruzi, pero que a la vez reconocen células del músculo cardíaco, sumado al daño celular que va a ocurrir por la misma invasión del parásito dentro de las células y esa lisis que estamos diciendo cuando el parásito infecta la célula y eso se rompe, esa lisis también va a generar un daño celular y todo el sistema inmune que va a estar, toda la respuesta esa celular que va a ir en consecuencia de esa lisis de las células, todo eso va a generar un daño en el tejido cardíaco, pero de nuevo, no por la persistencia del parásito en el corazón, sino por estos ciclos que hace desde el músculo hacia corazón en momentos que no se sabe tampoco por qué, ni cuándo, ni qué es lo que hace que el parásito decida salir de su nicho de escondite, por así decirlo. Entonces, acá va a importar mucho o va a tener mucha trascendencia en esta cardiopatía chagásica
la cepa de Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es un agente muy diverso genéticamente. También el tropismo de esa cepa va a tener un tropismo por ciertos lugares, por ciertos tejidos, digamos, en el sistema. También va a jugar va a jugar un papel muy importante el grado de parasitemia. En general, esto que hablábamos de la transmisión oral al ingerir mucha cantidad de parásitos genera parasitemias mucho más altas y entonces el estado clínico es mucho más agudo y por eso es más letal. La parasitemia baja, una parasitemia alta en general es mucho más letal o lleva a una patología cardíaca que mantener parasitemias bajas. Bueno, y como siempre y en todas enfermedades infecciosas, las comorbilidades del hospedador y la susceptibilidad genética de cada uno. Bien, de nuevo, ¿por qué algunos pacientes desarrollan formas clínicas y otros no? Esa sería como la pregunta que sucede aquí. Y otra de las preguntas que se abren de todo esto es, hoy en día no existen biomarcadores que puedan determinar que una persona que tiene, que tiene una serología positiva para Chagas vaya a desarrollar o no una cardiopatía chagásica en un par de años. Esos biomarcadores de susceptibilidad no existen. Tampoco existen biomarcadores de progresión, es decir, una persona que ya tenga la cardiopatía chagásica cómo va a evolucionar con o sin tratamiento. No existen esos biomarcadores y hay un montón de gente investigando eso. Con respecto al diagnóstico, bueno, esto es a modo muy escueto. Seguramente todos han diagnosticado en algún momento de sus carreras. La verdad que, bueno, yo hago investigación, ahora les voy a contar un poquito de las líneas, pero bueno, no quería dejar de decirlo. El diagnóstico claramente va a depender de la fase de la infección. Vamos a ver que en la fase aguda, que está caracterizada por una parasitemia alta, las técnicas que van a cobrar sentido son las técnicas parasitológicas, es decir, ver el parásito por microscopio o las técnicas por PCR, en donde las técnicas por PCR son mucho más sensibles. Acá vemos, este es un paper que está muy bueno de Schichman, que es todo sobre diagnóstico. Acá vemos cómo este es el límite de detección de los parásitos. Menos de un parásito por mililitro tiene de sensibilidad, cuando la sensibilidad por la técnica microscópica es mucho menor. Ahora, cuando la fase se hace crónica, que puede durar toda la vida, el diagnóstico o la forma de diagnosticar que va a tomar importancia va a ser la búsqueda de anticuerpos y ahí van a estar todos los estudios serológicos. Entonces, volviendo con eso, entonces tenemos en la fase aguda los métodos parasitológicos, en la fase crónica que tenemos, bueno, el ELISA, la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, y estos dos que me parecieron importantes de remarcar, bueno, la quimioluminiscencia, que tiene como la desventaja de ser un diagnóstico muy de costo elevado, pero muy sensible, y los test rápidos que tienen la ventaja de ser de fácil aplicación, sin utilizar reactivos que necesiten ir a la heladera, de llevada a campo. Esto es lo que se llama para hacer como un cribaje o un screening de la población. Todos estos test rápidos se han desarrollado muchísimo en este último tiempo, pero bueno, obviamente es de suma importancia que siempre estén validados con las técnicas, por decir, gold standard de ELISA o la HAI o la IFI. Y a la vez, en las infecciones congénitas, es decir, ya habiendo hecho en mujeres que son seropositivas, cuando se hace el screening en el embarazo por ley, los niños que nacen de esas madres seropositivas, hay que realizarles un diagnóstico, ¿sí? Por técnicas parasitológicas, porque es una infección aguda, en donde está el microstrut, el real-time PCR, y si no, empiezan a hacer las pruebas serológicas después de los 9 meses, cuando el niño puede generar sus propios anticuerpos, y se lo sigue, creo que por 2 años, no me acuerdo bien. Ahora me gustó remarcar también esto que es como el más nuevo, que es un NeoKit Chagas. El NeoKit es el que estuvimos, o el que usaron y el que estuvimos usando para el diagnóstico de COVID. Es eh, es una amplificación isotérmica, es decir, que no se necesita de un termociclador, es mucho más fácil
de realizar, no se requieren aparatos costosos, y esto se desarrolló en un grupo de CONICET de Buenos Aires, impulsado por la doctora Carrillo, bueno, con una empresa privada, y se fue mostrando o se fue validando en diferentes hospitales en el diagnóstico de neonatos, ¿no? Entonces, me pareció interesante mostrarlo. La muestra que se toma para este NeoKit Chagas es la muestra que se utiliza en la pesquisa neonatal, es decir, una gota de sangre en el papel. Eso se pone con unos buffers que vienen en el kit, se hace una reacción de 60 minutos a 64 grados en un termobloque y la lectura se hace por tiras reactivas. Y la verdad que ha demostrado mucha sensibilidad y mucha especificidad, así que es bueno, está aprobado por la ANMAT y la verdad que me parece que está bueno porque hay que concentrar mucho los esfuerzos en encontrar esos niños que nacen con la infección, porque como vamos a ver en un ratito, el tratamiento en niños es sumamente efectivo y sin efectos adversos. De nuevo, acá los desafíos, por qué hay tantos kits diagnósticos y por qué hay que hacer dos pruebas o más si llegan a dar indeterminadas, es por la variabilidad genética de Trypanosoma cruzi. No son los mismos Trypanosoma cruzi o las mismas cepas, sí, las mismas cepas que circulan acá, que de las que circulan en otros países de Latinoamérica, que las que pueden circular en Estados Unidos. Entonces, la variabilidad genética de Trypanosoma cruzi hace que los diagnósticos sean muy región específica y además la variabilidad genética de la población por el mismo motivo. Y bueno, y yendo un poco al tratamiento, bueno, también se utilizan las drogas Vesmidazol y Nifurtimox, que son de vía oral. Los tratamientos son en general largos, son de 60 a 90 días, son siempre bajo supervisión médica y control bioquímico, ya que tiene efectos secundarios asociados. El control bioquímico en general es por hemograma, fórmula leucocitaria y enzimas hepáticas, y es más efectivo cuanto menor sea la edad del paciente. Y es muy efectivo en los niños recién nacidos. Mientras más reciente sea la infección, más efectivo es también. Eh, Así que por eso es sumamente importante encontrar esos niños infectados. Acá hay una pregunta que de nuevo surge, es ¿cuáles, qué biomarcadores podrían utilizarse para monitorear la respuesta al tratamiento? Porque al día de la fecha no existe una prueba que se pueda llevar a cabo para saber si ese tratamiento está funcionando o no. Lo que se hace es hacer una PCR real time para ver si hay falla al tratamiento. Es decir, si la PCR da positiva, es decir, que hay una falla al tratamiento y están detectando ADN de Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Pero no es solo eso, solo puede decir si hay una falla terapéutica, no puede monitorear si el tratamiento está mejorando la infección o disminuyendo la carga del parásito en el sistema del paciente. Bueno, el tratamiento es recomendable en todos los casos de Chagas agudo, en la congénita sobre todo, y en una crónica reactivada también. Es recomendable en los casos de Chagas crónico en adultos menores de 60 años sin alteraciones cardíacas. Es importante esto también, que en el Chagas crónico estos tratamientos no son tan eficaces como lo son en el Chagas agudo. Ese también es un problema que muchos investigadores están tratando de solucionar. Y está totalmente contraindicado en el embarazo y en la enfermedad de Chagas con alteraciones cardíacas avanzadas. Es decir, que un paciente que tiene la enfermedad de Chagas y presenta miocardiopatía, solo se trata la complicación cardíaca. Y en el embarazo tampoco está contraindicado. Es decir, que si una embarazada es seropositiva, el tratamiento se va a realizar posparto o poslactancia. Y acá me pareció interesante también contarles también en este post-lactancia que estuve leyendo, algunos también trabajos bastante nuevos de estos últimos años, de que, bueno, esto es muy ya del médico por ahí, pero de que como tanto el nifurtimox como el besnidazol no son tóxicos para el bebé, a veces se da el tratamiento cuando la madre está amamantando porque no hay peligro para el bebé. Así que eso me pareció interesante. Y el desafío de estos tratamientos que hablábamos recién sobre la eficacia
de estos tratamientos en la enfermedad crónica, uno de los desafíos más grandes es que existen unos estados metabólicos en los amastigotes intracelulares, los que van a persistir y van a generar toda la clínica de la enfermedad, que son resistentes a estas drogas, porque tienen un estado metabólico como vegetativo. Estos estados metabólicos bajos se llaman dormans y no se sabe también por qué deciden entrar en ese estado metabólico, no se sabe qué los condiciona, no se sabe tampoco cuándo deciden activarse, solo se sabe que son procesos que ocurren y no en tan alta proporción. En general, el amastigote está en un estado metabólico activo, pero cuando entra en esta fase de dormance, el tratamiento, tanto con benznidazol como nifurtimox, es totalmente ineficaz. Por eso se cree que en el Chagas crónico estos tratamientos son poco eficaces. Y ahora, bueno, para contarle un poco de los avances que estamos haciendo nosotros en Salta, en el Instituto de Patología Experimental, que es doble dependencia con CONICET-UNSA. Este es el grupo en el que yo me encuentro ahora, en donde hice mi doctorado y ahora estoy haciendo el postdoctorado. Es la unidad de biotecnología de protozoarios. Somos muchos, en este último tiempo ha crecido un montón el grupo. Hay biólogos, veterinarios, bioquímicos, eh, biotecnólogos, así que la verdad que es un grupo multidisciplinario y les quería contar un poco de lo que hacemos. Tenemos una parte como mecanística, como ven acá en nuestro logo, que trata sobre desarrollos biotecnológicos para la generación de vacunas. No existe una vacuna contra Chagas, de hecho la única vacuna contra un parásito humano es la que se lanzó hace poco contra malaria, que está recomendada en el África subsahariana. Nosotros estamos tratando de buscarle la vuelta a todas estas complicaciones del Trypanosoma cruzi para desarrollar alguna vacuna o algún antígeno o generar conocimiento. En este sentido, hemos tenido algunas publicaciones en este último tiempo. Primero hemos empezado con parásitos atenuados como vacunación y sobre todo pensando en más vacunas veterinarias. También hemos utilizado diferentes plataformas para llevar esos antígenos que nosotros realizamos en el laboratorio, por ejemplo, vesículas de membrana externa. Hemos utilizado también Lactobacillus como plataforma, es decir, bacterias probióticas. Y también hemos desarrollado, hemos empezado, o sea, pasamos de lo que es la vacuna con un parásito atenuado a lo que es una vacuna con una proteína recombinante. En nuestro grupo lo que nosotros hacemos es diseñar racionalmente una proteína, la purificamos en el laboratorio y la probamos en un modelo murino de protección e infección. Y en ese sentido tenemos un candidato que lo seguimos probando eh, eh, para ver cómo lo vamos mejorando, lo optimizamos y lo seguimos probando. Y la verdad que tiene resultados bastante promisorios. Y en la otra ala también de nuestro grupo, que es una línea más nueva que sí, que tiene un par de años, estamos también investigando el reposicionamiento de fármacos. Esto significa que son fármacos o drogas que se utilizaron o se utilizan para otras enfermedades y que por tanto ya se conoce que no son tóxicas y ya están aprobadas. Es utilizar esas drogas para ver si tienen actividad contra Trypanosoma cruzi y contra Leishmania. Hacemos contra esos dos tripanosomátidos. En ese sentido, también hemos publicado, esto creo que fue este año o el año pasado, el uso de una droga, de un compuesto que se utilizaba para el Alzheimer, lo utilizamos con unos resultados muy promisorios también contra una especie de Leishmania, la que genera la forma tegumentaria. Y estamos probándolo ahora también con Trypanosoma cruzi, esas mismas drogas. Así que bueno, eso era un poco contarles qué hacemos en la unidad de biotecnología y protozoarios. A la vez, también en el Instituto de Patología Experimental existe otro grupo que todo el tiempo estamos en comunicación, es un grupo donde se estudia la inmunología y la salud de la madre con infección por Trypanosoma cruzi. Esa línea está dirigida por la doctora Andrea Mesías en colaboración con la Unidad de Conocimiento Translacional Hospitalario del Hospital Público Materno Infantil, en donde está la doctora Paola Sago y el médico Emanuel Campos. Ellos hacen toda la parte de pacientes y nosotros podemos estudiar la inmunología de las mujeres
embarazadas que transitan esta infección, ¿no? Y en ese sentido también hemos tenido la suerte de poder hacer un ensayo con muestras de pacientes de varios puntos de Salta, en donde encontramos que las mujeres seropositivas, es decir, las mujeres positivas con serología positiva para Chagas, eh, eh, en comparación con las mujeres embarazadas seropositivas, en comparación con mujeres embarazadas seronegativas, tenían unos marcadores aumentados, que son, por ejemplo, la interleuquina 6 en suero y unos marcadores celulares de las células mononucleares periféricas, el CTLA4, que están implicados en su aumento está implicado como en un desarrollo, eh, como en un, ay, no me sale la palabra, como en un peor desarrollo clínico, ¿cómo decirlo? Con complicaciones, así. Entonces, este aumento de CTLA4 en las células mononucleares periféricas y la IL-6 en el plasma de estas mujeres está correlacionado en otras enfermedades infecciosas o en otras enfermedades con complicaciones en el embarazo, como ser, por ejemplo, la preeclampsia. Este trabajo está en revisión, todavía no está para leer, pero esperamos que prontamente bueno, sea revisado y corregido y lo podamos compartir con la comunidad. Pero bueno, esta línea también la estamos haciendo. Y bueno, básicamente en esta charla espero, bueno, no vine por muchas cosas. El Chagas es una enfermedad súper compleja. Trypanosoma cruzi es un parásito sumamente complejo también. Parece algo que ya no se ve, que ya no existe, pero por eso les traje esta imagen que me pareció muy linda también, que es de la tapa de una revista de Lancet, que es una revista de enfermedades infecciosas. Es de marzo de este año, para mostrar realmente que el interés en la enfermedad tiene que seguir hasta el día de hoy porque no se puede dejar de hacer tanto políticas públicas en el control de vectores como el cribaje de las embarazadas, la seguida de los niños, todas esas cosas, la investigación sobre la fisiopatología y la biología del parásito, porque todas esas cosas van a hacer que podamos entender más y realmente podamos llegar a tratamientos más eficaces o a biomarcadores que nos den pronósticos o idealmente a una vacuna. Entonces, bueno, acá la verdad puse algunas de estas preguntas abiertas que les fui contando, pero la verdad que son muchísimas más y hay muchos grupos trabajando en esto, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Así que bueno, eso era más o menos lo que les quería contar esta noche. Así que espero que lo hayan disfrutado. Esta imagen también es la imagen del primer paper que publica Chagas, en donde describe la enfermedad y el parásito, donde hizo todos los dibujos de todos los estadios, así que también me pareció linda traerlas. Así que bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado un viernes a esta hora. Bueno, muchísimas gracias, María Elisa. Hermosa tu charla. La verdad que eh, tanto para seguir investigando de algo que, como vos decís, explicaste, se habla poco, se sigue poco, o también nosotros conocemos poco, o sea, más allá de la parasitología, de lo que se ve en la facultad, pero nos damos cuenta con tu charla que hay mucho más para seguir investigando, así que muy, muy interesante me pareció. Y si a vos te parece bien, podemos ver qué preguntas dejaron en el chat o qué comentarios, como para ir Sí, cerrando. seguro. Sí, si alguien tiene una pregunta, seguro. No vi nada. Acá, Sí. acá dice una doctora, hola, buenas tardes. Para banco de sangre se utilizan dos métodos, uno de lisado parasitario y otro de antígeno recombinante. En otros países se utiliza un solo método. ¿Qué opinión tienen al respecto? Eh, bueno, la verdad, bueno, yo no soy experta en banco de sangre ni nada, pero creo que tiene que ver un poco, pensándolo, en que bueno, nuestro país es una zona endémica, lo cual hace que sea todo mucho más riguroso, porque es mucho más probable encontrar casos positivos. No sé en otros países si ese método será un método más sensible, la verdad no lo sé, pero a mí me parece que con las técnicas que nosotros tenemos de diagnóstico, los dos métodos en nuestro país
son necesarios, se tienen que hacer los dos y en el caso también de tener alguna discrepancia o tener uno positivo y otro negativo, por ahí recurrir a un tercero con que tenga una, ¿no? Una, como Una buena sensibilidad. claro, una buena sensibilidad. Lo que estaba leyendo era que estos métodos de quimioluminiscencia, que eran mucho más sensibles, pero que eran caros y requerían automatización, entonces como que no los tenían en muchos lugares. Pero bueno, capaz que utilizan eso, la verdad que no sé cuál sería el otro método. Pero sí, esa es mi opinión. Que en la Argentina, con nuestra zona endémica y las dos, yo creo que estamos bien, no deberíamos bajar. Perfecto. Bueno, después más que preguntas, son todas felicitaciones. Gracias por la charla, muy buena, excelente. Creo que estuvo muy claro y la verdad que nos deja todo con bastantes cosas para pensar. Sí, la verdad que es muy apasionante la enfermedad de Chagas y tiene muchos años y muchas preguntas sin resolver, porque al ser esta enfermedad que no afecta por ahí a tanta gente, no a tanta gente, porque afecta a mucha gente, pero por ahí no a la gente que llega al sistema de salud o gente en una situación más vulnerable, hay por ahí sí, menos ruido a través de eso. Acá Claro, hay un que estoy viendo de Marcela que dice, sí. respecto a la contaminación en alimentos, ¿se los puede detectar o investigar en ellos? Sí, sí se los puede detectar. De la misma manera que se hace el diagnóstico, o sea, se puede detectar tanto por microscopía como por métodos moleculares. Eh, no sé si lo hacen de manera rutinaria. Me parece que no. Me parece que en Brasil, por ejemplo, donde ocurrieron estos brotes, los brotes sobre todo de contaminación en alimentos, fueron muy particulares de ciertas áreas en donde se consume mucho azaí, que es un Ujú. fruto que se ve que a la vinchuca también le gusta y el azaí están ahí. Entonces, en general, esas infecciones han sido por consumo de jugos de azaí o de yogures de azaí. La verdad no sé, lo podría investigar, digamos, qué medida de salud pública adoptó el gobierno de esa localidad para tratar de frenar o detectarlo o frenar esa investigación, ¿no? Frenar esa contaminación. Pero sí se Bien. los puede, seguro. Otra pregunta dice, ¿cómo debemos sospechar la primoinfección si proviene de alimentos contaminados? Y bueno, las son difíciles de saber cuál sería la vía de transmisión, salvo que sea un bebé. En general, la vía de transmisión por alimentos contaminados da parasitemias muy altas y van a ser en personas adultas, ¿no? O sea, no van a ser en recién nacidos, capaz niños, adolescentes, pero va a ser una edad que no sea recién nacido, o sea, va a ser un paciente más grande, con parasitemias muy, muy altas, con sintomatología en general. Entonces es como que por ahí podés llegar a indagar y empezar a hacer una anamnesis y podés llegar a que la prima infección fue por un alimento contaminado. Sí, me parece que eso sería, sí, lo que yo haría. Bien. ¿A qué se debe la falta de vacunas fundamentalmente? Bueno, la falta de vacunas eso es lo que, bueno, yo estuve haciendo durante mi doctorado y sigo ahora. Es muy difícil porque la vacuna contra un parásito, el parásito tiene tantos mecanismos de evasión, como les contaba, cada cosa que el sistema inmune puede poner, el sistema de complemento, el sistema inmune innato, los NK, las células reguladoras, las citotóxicas, todo lo que haya del sistema inmune, el parásito tiene algo que lo va a evadir. Entonces es muy difícil por esa evasión, por el ciclo de que empieza siendo extracelular, después es intracelular. Las vacunas contra microorganismos intracelulares son siempre más difíciles porque generar una respuesta citotóxica, que es la que necesita una vacuna contra un patógeno intracelular, es mucho más difícil de generar que por ahí la producción de anticuerpos o otro tipo de respuesta inmunológica. Es como muy complejo, la verdad. No podría decir una sola cosa, pero creo que fundamentalmente, si tuviese que poner una en la primero de la lista, sería la evasión inmunológica que tiene el parásito y que es intracelular.
El parásito persiste adentro de la célula y el sistema inmune no lo encuentra, no lo ve. Hasta que no hay un montón, no lo ve. Claro. Todo eso complica la formación de la vacuna, porque toda esa información uno la necesita para hacer una vacuna. Y probablemente quizás, no sé, este más que nada una pregunta mía, que en cada una de esas formas distintas que tiene el parásito también exprese proteínas diferentes en superficie. También, sí, sí, sí. Lo que nosotros tratamos, por ejemplo, en el grupo con el antígeno que estamos produciendo, es de buscar una proteína que se exprese en los dos estadios, tanto en tripomastigote como en amastigote. Esa es una de Claro. las estrategias. Pero sí, así muchas, la verdad que sí. Bien. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura actual en el seguimiento y tratamiento de los recién nacidos de madre seropositiva? ¿Cuál es el porcentaje de cobertura? La verdad que no lo sé, no lo sé, pero me parece una pregunta súper importante hacerla o sea, eso, hacerla a las personas que están por ahí en los hospitales, eh, porque eso es clave. El seguimiento y el tratamiento del recién nacido en esta enfermedad es clave, si no es lo más importante para tratar de cortar los nuevos casos. No sé cuál es el porcentaje de cobertura, me gustaría saberlo. Y no sé si la gente lo sabe también, porque por ahí hay gente, el paciente que tiene que viene a tener su hijo, por ejemplo, a la capital, después es muy difícil de seguirlo al niño. Sé que es difícil que se mantenga ese paciente en el sistema de salud. En el hospital materno infantil sé que hay todo un consultorio de Chagas, que está el médico Emanuel Campos. Él trata con las madres y sé que está haciendo un trabajo, él ha sacado un paper hace poco, también sobre lo que es ya el pasaje de Trypanosoma cruzi por placenta, ¿sí? Al recién nacido. eh, y sé que él está haciendo un buen trabajo en el seguimiento de esos recién nacidos y en buscar de darles el tratamiento y en obtener datos, porque la epidemiología también es muy importante, porque con la Claro. epidemiología y los datos uno puede elaborar políticas públicas o puede mejorar o direccionarse. Entonces yo sé que él y todo su equipo, ¿no? Y todo el equipo del materno infantil está haciendo un trabajo en esa estadística. Bien. Dice, hay un estudio que vi del Instituto de Chagas de Brasil que en la sangre grupo cero, ya sea positivo o negativo, hay más receptores que fácilmente entra el tripomastigote que en los otros grupos. No lo conozco a la investigación, pero, o sea, más fácilmente, eh, Que si porque el paciente sería claro, cero positivo, se infecta más fácilmente. se infecta más fácilmente. No lo conozco, no lo conozco al estudio, pero no sabría, tampoco no se me ocurre una explicación para la cual eso sea posible. Como una susceptibilidad, digamos, creo, que es lo que, Claro, como si fuese, como si ser cero positivo sos más susceptible a la infección. La verdad que no lo sé, no lo sé, lo puedo investigar, pero no lo sé, no he leído el trabajo. bien. Hay otra pregunta que dice, ¿y si hay una comparación entre la cobertura de los recién nacidos diagnosticados y la que empiezan el tratamiento? Bien, de nuevo, los datos en Chagas son sumamente importantes y son escasos, escasos. La verdad que, de nuevo, todo esto sería excelente que lo pudiera ver con el doctor Campos. Yo me voy a anotar estas preguntas, las puedo buscar y después acercarlas al colegio. Sí, estaría bueno. Sé que esto sí lo estuvo haciendo, es decir, el recién nacido que está diagnosticado y cuántos de esos bebés reciben un tratamiento. No lo sé, pero sé que eso se está haciendo en la materno infantil. Bien, y dice, ¿cómo se diferencian los amastigotes de Chagas y de Leishmania? Bueno, bien, esa es una pregunta muy buena. Todo depende con qué uno lo mire. Si uno lo mira con y dónde, o sea, cuál es la muestra que uno está cuál es la muestra que uno está mirando en el microscopio, es lo primero. Eh, si uno está mirando o sea, una punción de médula ósea, por ejemplo, es más factible que encuentre amastigote de Leishmania. Los amastigotes de Leishmania van a infectar células tipo macrófagos,
En cambio, las Cruci sí puede infectar macrófagos, pero en general va a estar más en células, pueden ser muscular. musculares, epiteliales, eh, sí, en otro tipo celular. Pero si uno los ve al microscopio, y yo no te digo qué muestra son muy parecidos. Una diferencia igual, esta sí es una diferencia y me iluminé, los amastigotes de Leishmania están dentro de una vacuola, no son citoplasmáticos. Los amastigotes de Leishmania, si uno los puede ver bien, a veces se llega a ver la vacuola que los rodea. En cambio, los amastigotes de Trypanosoma cruzi ocupan todo el citoplasma celular o por grupos, pero no están dentro de una vacuola. Eso es una diferencia importante entre los dos parásitos. Pero ahora que los puedas diferenciar por una microscopía óptica con una tinción común es muy difícil. Por fluorescencia sí, con algún anticuerpo específico, pero así en un microscopio óptico complicado, salvo que le veas la vacuola y digas es Leishmania. Claro. Buenas noches, dice, ¿cómo pasa el parásito desde el sistema digestivo al torrente sanguíneo? Bien, el parásito que se aloja exactamente en el sistema digestivo, sobre todo en las células musculares de lo que va a ser el colon, se cree, porque esto también es todo hasta que se demuestre lo contrario. Cuando el parásito está infectando esa célula del músculo, del colon, por ejemplo, sí, del colon sobre todo, esa célula se va a llenar de amastigotes, se va a llenar y en un momento va a haber un cambio metabólico en los amastigotes que van a comenzar a ser tripomastigotes. Tampoco se sabe muy bien qué hace que el amastigote cambie a tripomastigote dentro de la célula. Esos tripomastigotes se mueven, son móviles, van a empezar a moverse, van a romper la célula del músculo y ese rompimiento va a liberar un montón de tripomastigotes que van a ir al torrente sanguíneo por la vasculatura, digamos, del mismo sistema digestivo, de todos los vasos que van inervando y ahí entra torrente sanguíneo y va a otros lugares o puede infectar células vecinas. Pero sí, toda esta capa muscular que está bien irrigada, eh, puede llegar a aparecer un Trypanosoma cruzi que se escape, digamos, por ese torrente. Bien. ¿El estado de embarazo con aumento de interleuquina 6 predispone o esa situación actúa como factor predisponente? Lo de la interleuquina 6 que vimos con este último estudio que hicimos, vimos un aumento de la interleuquina 6 en las mujeres embarazadas con infección de Trypanosoma cruzi en comparación con las embarazadas sin infección. Y ese aumento de la interleuquina 6 se ha visto en otros estudios que predispone a la mujer a complicaciones en el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia eh, o la eclampsia también. Pero sí, sería como que la interleuquina 6 predispone a una situación complicada, digamos. Ahora, si también actúa como factor, o sea, si también se retroalimenta, eso no lo sé. O sea, si la Bien, interleuquina 6 además genera, es como que se retroalimenta, pero sí, sí, un aumento en la interleuquina 6 predispone a complicaciones en el embarazo. bien. Dicen, ¿creen que la cero prevalencia en mujeres embarazadas ha disminuido o ha crecido? La verdad que tampoco sé ese dato, debería haber hablado con el doctor Campos, pero los voy a conseguir, los voy a mandar porque me parecen súper importantes. Eh, no sé la seroprevalencia, lo que estoy segura que ha aumentado es el diagnóstico. El diagnóstico y la vigilancia de la embarazada desde que es ley y desde eso ha aumentado, entonces podría decirte que hay más mujeres embarazadas positivas para Chagas, pero me parece que es Se por un aumento en testean el más diagnóstico. también. Me parece que es por un aumento en el diagnóstico. Me arriesgaría más a decir eso, digamos. Bien. ¿Hay pediatras preparados para poder aplicar el tratamiento en recién nacido y en niños? Sí, 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 sí. Hay, de hecho, sí, se aplica el tratamiento hasta en recién nacidos prematuros. O sea, el tratamiento es si ese niño se confirma con infección de Trypanosoma cruzi, el tratamiento se aplica de inmediato. Y sí, sí, los pediatras en este país están, sí, preparados. Dice el doctor Ramos, hace 20 años se hizo un trabajo con el doctor Francisco Campos en Alto La Sierra.
hubo un porcentaje casi del 80% de éxito en menores de 10 años. Los que fueron madres después del tratamiento, sus hijos salieron negativos. Es más o Ah, menos el 80%. es más o menos. O Más o sea, menos el 80%. claro, mientras menos edad tenga la persona infectada, como dice acá el doctor Ramón, en los menores de 10 años o en menores, la eficacia del tratamiento es buenísima. El problema es cuando una persona adulta se entera que tiene Chagas por X casualidad o porque está empezando con alguna complicación cardíaca. En ese sentido, el tratamiento es bastante poco eficaz. Bien. Con respecto al ciclo biológico de la vinchuca, ¿a partir de qué estadio está comprobado que comienza a transmitir la enfermedad? Em, Bueno, eso es una pregunta muy interesante. En el IPE se ha estudiado y hay un experto, uno de los técnicos que está en el IPE, Federico Ramos. Él es un experto en vinchucas y justo el otro día me contaba que las ninfas de vinchuca, es decir, el estadio anterior al adulto, también es, ¿cómo se dice?, capaz de transmitir la enfermedad. No solo la vinchuca que uno le muestran por ahí, la que yo puse por todos lados en mi presentación, sino la ninfa que es un poco más chiquita del estadio anterior. Así que, así que sí, ese estadio también puede transmitir. Bien. Y dice, siempre me pregunté por qué el ácido estomacal no es suficiente para inactivar los parásitos que ingresan al organismo por vía oral. Sí, la verdad que sí. Es que Trypanosoma cruzi tiene un poder infectivo, es un parásito fuerte, sí, sí. La verdad que uno creería que con eso es suficiente, pero sí, no. La vía oral fue demostrada y de hecho, como no se puede infectar por vía oral, hay muchos grupos de investigación que están generando vacunas por vía oral también. Porque sí, eh, pero sí, la verdad que no lo sé, no lo sé. Bien, dice, ¿cuáles son Una los pregunta bien. departamentos de Salta donde hay una transmisión vectorial? A ver, la verdad, no sé si la transmisión vectorial, no sé hace cuánto tampoco, esto también es una buena pregunta y una buena pregunta para mí también, que yo por ahí hago tanto, viste, estás focalizado en algo que te olvidas de estas preguntas que son sumamente importantes. La verdad no me animaría a decir departamento y no me animaría a decir si no hay transmisión vectorial. La verdad que no lo sé, no sé qué tanto existe todavía el programa de vigilancia y control de vectores. Sé que hay un montón de investigación en ese ámbito, pero no estoy familiarizada con el tema sí, de los vectores, lo también, que es sumamente importante. Perfecto, dice, pero los pediatras que aplican los tratamientos están más concentrados en capital o distribuidos en el interior de la Claro. provincia. Sí, bueno. Seguramente esto no lo sé, pero me imagino como todo que está concentrado un poco en capital. Y si te tuviese que decir, ¿y en dónde está más concentrada? O sea, hay todo un equipo de pediatras en Buenos Aires, por ejemplo, que hacen estudios con tratamiento en niños y tratan de mejorar la formulación y de mejorar la forma de administrarla y qué sé yo. Y así como acá en Salta por ahí las cosas están más concentradas en la capital, en la Argentina también está más concentrada en Buenos Aires. Pero sí, la verdad que no lo sé, pero me la jugaría a decir que por ahí sí hay más pediatras en capital. Sí, porque en el Sí, interior. yo creo que también está relacionado con, digamos, con el número de profesionales que hay en capital con respecto al interior. O Claro. sea, probablemente sea mucho mayor la cantidad de profesionales que haya de pediatras que haya en la capital que en el interior. Sí, Me seguro, parece a mí. Ujú. seguro, seguro. Bueno, Y- creo pero que bueno, con esto, disculpa. no, sí, ahí, no, que veía otro que, claro, si no hay transmisión vectorial, todos los casos serían por transmisión congénita. Sí, la verdad que la transmisión congénita hoy por hoy, tanto en países no endémicos como en el nuestro, es bastante generadora de nuevos casos. Además, es muy difícil determinar que un caso fue por transmisión vectorial. O sea, hay que hacer todo un estudio retrospectivo para ver que esa persona haya visto alguna vinchuca en su vida,
porque como te digo, la enfermedad se la van a diagnosticar 40 años después de que la vio. Entonces, Claro, también por ahí es difícil, salvo que viva en un lugar en donde haya vinchuca y se pueda ir a estudiar esa vinchuca. Pero la verdad que no sé si la transmisión vectorial está, digamos, bloqueada en Salta al menos. No lo sé. bien. Bueno, creo que con eso ya cerramos todas las preguntas y bueno, no Bueno, queda más que agradecerte por tu presentación, por compartir todo tu conocimiento y también por responder todas las preguntas que dejaron acá los colegas en el chat. sí, muchas gracias. Perdonen que no, bueno, hay muchas cosas que claramente no sé. Las voy a buscar igual y se las acerco al colegio por si quieren después repartir las respuestas. Pero sí, muchas gracias por la atención y por todo el interés en esta enfermedad. Bueno, damos entonces por finalizada la charla. Nuevamente gracias María Elisa y gracias a todas las autoridades del colegio que nos dan este espacio para poder escuchar cosas nuevas, cosas que por ahí no recordamos o los que no estamos tan en el tema. Son novedades para nosotros, así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los participantes que se quedaron acá expectantes hasta el final. Sí, muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.